Buenas tardes, sean bienvenidos. Vamos a compartir el marco de adoración y lectura orante de la palabra. Bendito alabado sea Jesucristo en el santísimo sacramento del altar. Bendito y alabado sea Jesucristo en el santísimo sacramento del altar. Vamos a dar gracias por poder compartir este momentito, por estar juntos, por poder rezar. Vamos a pedir que Dios nos visite, que el Espíritu Santo esté en nosotros. Me gustaría que hagamos algo al Espíritu Santo. Por ahí podemos pedido que el Espíritu habite, que nos acompañe. Ya que vamos a compartir la palabra de Dios, que es lo que hacemos en la lectura orante, que dice la palabra, que me dice la palabra a mí, que le digo a Dios la oración, la contemplación y la invitación a la acción. Así que lo compartimos. Espíritu Santo, sopla en mí, sopla en mí, sopla en mí, Espíritu Santo, sopla en mí. Sopla en mí, sopla en mí, Espíritu Santo, sopla en mí. Y eso le pedimos al Señor, que sople en nosotros, que venga a nosotros, que nos visite, que nos plenifique, que la palabra realmente se haga vida en cada uno de nosotros. Estoy buscando, estamos saliendo bien, porque a veces uno cree que está saliendo y no está saliendo. Estamos saliendo. Hay unas 5 personas que se han conectado con nosotros, así que los invitamos a ser parte de esta palabra compartida. Me saqué la estola. Bueno, entonces vamos a compartir la lección. Primer paso de la lectura orante, leer el texto. ¿Qué dice? El Evangelio de Mateo es el capítulo 21, versículos 33 al 46. Mateo, capítulo 21, del 33 al 46. Lo leo y lo compartimos. ¿Tiene alguna Biblia? Búsquenlo. Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: escuchen esta parábola. Un hombre poseía una tierra, allí plantó una viña, la cercó, cavó un lagar, construyó una torre de vigilancia.
Después le arrendó unos viñadores y se fue al extranjero. Cuando llegó el tiempo de la vendimia, los servidores para percibir los frutos. Los viñadores se apoderaron de ellos, a uno lo golpearon, a otro lo mataron, al tercero lo apedrearon. El propietario fue enviar otros servidores en mayor número que los primeros. Los trataron de la misma manera. Finalmente les envió a su propio hijo pensando, respetarán a mi hijo. Pero al verlo, los viñadores se dijeron, este es el heredero, vamos a matarlo para quedarnos con su herencia. Apoderándose de él, lo arrojaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando vuelva el dueño, ¿qué les parece que hará con aquellos viñadores? Respondió, acabará con esos miserables y arrendará la viña a otros que le entregarán el fruto a su debido tiempo. Y eso agregó, ¿no han leído nunca en las Escrituras la piedra que los constructores rechazaron? Ha llegado a ser la piedra angular. Esta es la obra del Señor, admirable a nuestros ojos. Por eso les digo que el reino de Dios les será quitado a ustedes para ser entregado a un pueblo que le hará producir sus frutos. Los sumos sacerdotes y los fariseos, al oír estas parábolas, comprendieron que se refería a ellos. Entonces buscaban el modo de detenerlo, pero temían a la multitud que lo consideraba un profeta. Palabra del Señor. Bueno, un texto que es clarito, ¿eh? Por lo pronto, el tema es qué dice, ¿eh? Pero para esto el qué dice es qué dice, ¿no? Se dirige Jesús a sumos sacerdotes, ancianos del pueblo, y le da una parábola, dice, escuchen esta parábola, es decir, directamente la reflexión, la enseñanza la va a hacer con una parábola. La parábola hace cosas de la zona, la viña siempre es algo preciado en la tierra de Jesús porque la tierra no es una tierra fértil, generosa, hay que trabajarla, por eso plantó una viña, la cercó, cavó el lagar, construyó la torre de vigilancia, es decir, hay todo un esfuerzo, toda una inversión, no es poner el cerquito solamente. Le arrendó a los viñadores, se fue al extranjero, pasa el tiempo, llega la vendimia, envía a percibir los frutos, y ahí dice, los que tenían que pagar se apoderan de ellos, los golpean, los mataron, los apedrearon, envía nuevamente servidores, mayor número, igual, envía a su propio hijo pensando respetar a mi hijo. Acá hay una alegoría muy fuerte, evidentemente, ¿no? Este el heredero, vamos a matarlo, quedamos con su herencia. Lo arrojaron fuera y lo mataron. Y ahora cuando vuelva el dueño, ¿qué les parece que hará con aquellos viñadores? Y ahora como que, después de esta parte teórica, interactúa Jesús con sacerdotes y ancianos. Acabará con esos miserables, arrendará la viña, otro que le entregará el fruto a su debido tiempo. Y ahí Jesús entonces dice, no han leído la Escritura. Fíjense cómo pasamos del relato a la palabra. La piedra que los constructores rechazaron ha llegado a ser la piedra angular, la piedra clave. Esta es la obra del Señor, han mirado nuestros ojos. Por eso les digo que el reino les será quitado, dice, a ustedes. Ya no es un relato en el aire, es concreto. Les será entregado a un pueblo que lo hará producir los frutos. Sacerdotes fariseos se dan cuenta, bueno, le da mucha bronca, pero Jesús tenía fama de profeta. Lo respetan por eso. Esta es la palabra. Es una palabra que me parece que la entendemos. Cuando la escuchamos, uno tiene la sensación de que es una palabra que la estamos entendiendo. Por lo menos es la sensación que me produce a mí. No es un texto difícil. Primero, cuando uno empieza a leerla, se le confunde con otras parábolas que hablan de viñas y viñadores, pero en realidad después uno se da cuenta que es una parábola distinta la que nos regala Jesús. Muy bien. Vuelvo a ponerlo acá.
Está Félix, está Cristina, está Josefina, que nos están saludando. Gracias por compartir el encuentro. Gracias por compartir. También está María Dolores. Entonces, ¿qué dice la palabra, no? Vamos a buscar el comentario de Jekyll, que son muy bonitos, sobre este texto. Esta dura parábola nació como la expresión del agudo conflicto al que había llegado Jesús con los dirigentes de su pueblo, y tomó un significado especial a partir del año 70, después de la destrucción de Jerusalén. Jesús ya veía cercana su muerte, sabía que hacia ella lo llevaba la violencia de los dirigentes. Ellos eran los primeros responsables de su muerte y como tales sus asesinos. La oferta de Jesús de una sociedad fraterna, solidaria, igualitaria, chocó con los intereses del sistema. La palabra contiene una amarga ironía que resume toda la historia de Israel. En el Antiguo Testamento habían empezado como un humilde arrendatario y frente a Jesús terminaba como un asesino por interés. Los líderes de Israel no han cultivado bien la viña, preparándola para el Mesías. Se han apropiado del pueblo y deciden la muerte de Jesús porque les arrebata su control sobre la gente sencilla. El heredero es asesinado fuera de la viña, como Jesús en las afueras de Jerusalén. Esos líderes judíos no van a tener ningún poder sobre el nuevo pueblo de Dios, porque ha pasado a manos de los discípulos de Jesús. Tanto la iglesia primitiva como la nuestra de hoy sabe que su existencia y su razón de ser están ligadas a la fidelidad a la misión de Jesús, a ser presente la novedad absoluta del reino de Dios, que de Jesús no se define tanto por ortodoxia como por la praxis del amor a los pobres, a los deseados de este mundo, de la misericordia. Un lindo comentario de Jekyll, que tiene esta versión de la Biblia del Peregrino que siempre acudimos, ¿no? También tengo acá la liturgia cotidiana, que a veces vale la pena tratar de verla un poquito. La viña es el reino, los jornaleros en Mesías son los oyentes que se le acercaron, los representantes de los judíos. La piedra rechazada es el mismo, el horizonte un pueblo que da a su tiempo los frutos del reino. Los presentes, sacerdotes, fariseos, comprendiendo el sentido de la parábola, querían echarle mano, pero temen a la gente. Esto es un poco la parábola, la palabra. Entonces siempre primero es qué dice lo que estamos más o menos diciendo. El tema es qué me dice. Eso sí es bueno, fijarse qué me dice la palabra. Por ahí voy a pedirle a Sandra un canto de meditación para poder pensar un poquito qué me dice a mí esta palabra, el Evangelio de Mateo que estamos leyendo, el capítulo 21, versículos 36 al 46, donde Jesús habla a los sumos sacerdotes y a los ancianos, la parábola de la viña, que se planta, se cerca, se cava, se construye la torre de vigilancia, se arrienda, se trabaja, pero después hay crisis frente a los frutos. ¿Lo compartimos un poquito? Como barro del alfarero, toma mi vida, habla de nuevo. Yo quiero ser, nuevo. Quiero ser, Señor amado.
el alfarero. Anda de nuevo, yo quiero ser vaso nuevo. Eso es dejarnos moldear por la palabra. Y todos queremos ser un vaso nuevo. Así que pedir la gracia de dejarnos, dejar que el Señor nos vaya moldeando, tocando, movilizando con su palabra. ¿Qué dice? Más o menos ya lo dijimos. ¿Qué me dice la palabra de Dios? ¿Qué me dice la palabra de Dios? Primero que en la viña, que es el reino, Dios nos lo confía a nosotros, eso está clarito. Y se espera que dé fruto ese reino, fruto de amor, de justicia. Por eso se deja a los administradores. Dios hizo su obra. Compró la viña, acabó el lagar, puso la torre de vigilancia, todo lo necesario para que eso funcione. Y le confía a los trabajadores. Ser trabajadores de la viña, ser miembros del reino. Somos parte del reino de Dios. Y se esperan los frutos. Algunos no entendían este mensaje de Jesús. No entendían. Por eso se cerraban frente a la figura del Mesías. Y Jesús dice, bueno, le será quitado a ustedes y se ha dado a otros, pero la luna está presente. Y hay que dar fruto en ese reino. No alcanza con decir, yo ya sé de lo que me estás hablando, sino que hay que vivir como miembros de ese reino de Dios. Nos dice, la situación actual se parece al texto, los políticos no trabajan, cobran, los estatales no trabajan, hoy les dieron el 7% de aumento. Claro, el que pide más para ahí de lo que está haciendo, ¿no? Mirá qué concreción que hace Félix en esta palabra. También sabemos a Eli que está escuchando, que está participando de este encuentro de la palabra de Dios, ¿no? Entonces, ¿qué más nos dice esta palabra, no? Esa invitación a ser parte del reino, a trabajar en el reino de Dios, a hacernos cargo de ese reino de Dios. Esto es bien concreto, esto no es teoría. Por eso que Jesús tiene disputa con los religiosos de su tiempo, porque no hacen ni dejan hacer. Y algo de eso está dando vuelta acá en esta palabra. La responsabilidad colectiva de los labradores, según la conclusión de la parábola de Israel, emerge con fuerza. Dios, el amigo del dueño, ha dicho y ha hecho cuanto podía para fructificarse la viña. Los labradores son invitados a asumir su responsabilidad, a trabajar en la viña. El resultado es amargo. No hay frutos. Sin embargo, Dios no se da por vencido. Como en otras ocasiones, no se rinde ante el pasado. Jesús denuncia el pecado del pueblo elegido, el pueblo de la promesa, con la parábola de estos labradores homicidas. El auténtico final, expresión de la misericordia del Padre Celeste, es la urgencia apremio de la invitación de Oseas. Vuelve Israel al Señor tu Dios, pues tu iniquidad te ha hecho caer. Busquen las palabras apropiadas, vuelvan al Señor, díganle, perdona todos nuestros pecados. Como ofrenda te presentamos las palabras de nuestros labios. Entonces, un poco esto es el que nos dice la palabra de Dios. Me parece que es fuerte la invitación a vivir el reino. Cristina dice, que el buen Dios me ayude a no hablar más alto que Él. Mira qué linda expresión, ¿no? Es decir, que el que marque el mensaje sea el Señor.
nosotros seamos trabajadores, obreros de la viña, que es una imagen preciosa para la vida de los creyentes. ¿Qué dice? ¿Qué me dice? Vamos a hacer ahora, ¿qué le decimos a Dios? ¿Qué es nuestra oración? Y si quieren que poner alguna petición, la dice en voz alta. Me gustaría que recemos para que en este tipo de pandemia, en todas las comunidades, encontremos los trabajadores de la viña, aquellos que tratan de poner algo de sí, su compromiso por el reino de Dios. Oremos, te lo pedimos, Señor. Este tiempo de pandemia nos obligó a buscar nuevos colaboradores, nuevos voluntarios para las distintas tareas de la comunidad. Queremos que la comunidad esté siempre abierta al que llegue, se alegre con aquel que responde al llamado, le dé lugar en las comunidades, es muy importante eso también, ¿no? En la viña del Señor todos tenemos lugar, Es así, en la viña del Señor todos tenemos lugar, nunca hay que cerrar la puerta de la viña. Por eso decimos, escúchanos, Señor. Dios nos invita a dar frutos en nuestra vida, entonces pidamos por un servicio pastoral que sea fecundo, que sea generoso, que sea creativo, que toque los corazones para que, como cantábamos, Dios pueda modelar como un alfarero todos los corazones, todas las vidas. Oremos, escúchanos, Señor. Dios confía en los hombres y las mujeres, por eso nos confía el reino, nos confía la viña. Vamos a dar gracias por la confianza de Dios y pedir estar a la altura de esa confianza, asumiendo un servicio activo dentro de las comunidades cristianas. Oremos, escúchanos, Señor. Sigamos pensando, ¿qué le decimos a Dios? Si alguno le quiere decir algo a Dios, lo quiere escribir, escríbalo. Vamos a dar gracias por la palabra que estamos leyendo. Hoy también al mes de la Biblia, fiesta de San Jerónimo. Que la palabra siempre nos acompañe, que la palabra nos ilumine, que nos ayude a ser hombres y mujeres que viven la fe de un modo comprometido. Oremos, escúchanos, Señor. Entonces, ¿qué dice? Es el texto a ancianos sacerdotes, fariseos, la palabra de la viña, se esperan frutos, no aparecen, más vale aparece la crueldad, la no comprensión, todo lo que le pasa a Jesús. Y el mismo Jesús que dice, le será confiado a otros, la apertura del reino para otros. Y la invitación a ser parte del reino. Y yo insisto que en la viña del Señor hay lugar para todos. No es una viña de exclusivos, sino que hay lugar para todos. Con Cristina decimos que podamos anunciar la palabra, que podamos anunciar la palabra. Por eso decimos, escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Señor, ilumina a los trabajadores de la salud, nos pide Félix y decimos, escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Vamos a mirar a la Eucaristía, a mirar con los ojos de fe, al Santísimo Sacramento en el altar. Solamente los ojos de fe nos van a permitir entender qué estamos mirando. Estamos mirando a Jesús, pan de vida, al que tanto amó Dios al mundo que envió a su propio Hijo para que tengamos vida. Por eso lo miramos con ojos de fe, lo miramos con cariño. Decimos al Señor que queremos en nuestras vidas a su vida.
nuestra vida en su vida, queremos tener vidas fecundas. Así que lo voy a invitar a meditar un poquito en esta palabra. Vamos a hacer una pequeña meditación, puede ser alguna meditación, tratando de que la palabra, la contemplación es justamente buscar que esa palabra esté en el corazón. Josefina nos dice que podamos ser iglesia como respuesta a un llamado y no de las propias necesidades, ¿no? Estar abierto al llamado, a ser parte de la viña del Señor y decimos, escúchanos Señor, escúchanos Señor. Meditemos con alguna canción en actitud contemplativa, pasar por el corazón esta palabra, hacerla nuestra. Con Cristina decimos, si no soy libre para renunciar a aquello a que tenía derecho, entonces no soy libre para nada. Estar dispuesto al seguimiento, al discipulado. Oremos, escúchanos, Señor. Palabra, Señor, es la verdad y la luz mis ojos. Palabra, Señor, es la verdad y la luz de mis ojos. Tu palabra, Señor, es la verdad y la luz de nuestros ojos. Gracias por esa palabra que hoy nos invita a ir a la viña, al trabajo, a sembrar, a trabajar, a buscar extender el reino. Que vamos a responder con generosidad a esta invitación del Señor. Que podamos anunciar la palabra, nos dice Cristina, nos unimos a ella diciendo, escúchanos, Señor. Vamos a pedir entonces que la palabra nos acompañe. Hacemos rezando la oración de los cristianos. Nos decimos que el pan de cada día, esa palabra de cada día para poder extender el reino. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación
y líbranos del mal. Vamos a ir cerrando nuestra lectura orante. Seguimos en presencia de la Eucaristía, la presencia de Jesús, alimento con la palabra, alimento con la Eucaristía. Vamos a ir cerrando nuestra tarde de oración. Y me gustaría una linda canción que hace Natalia, que varias veces le ha puesto. Oh Jesús, de dulcísima memoria. Lindísimo tema. Oh Jesús, de dulcísima memoria. Oh Jesús, de dulcísima memoria, que nos das la alegría verdadera, más que miel y que toda otra cosa, nos infunde dulzura tu presencia. No habrá canto más suave al oído, ni que grato resulte al escucharlo, ni tan dulce para ser recordado como tú, oh Jesús, el Hijo amado. En Jesús se confía el que sufre, qué piadoso te muestras al que ruega, qué bondad en ti encuentra el que te busca, qué dichoso será el que te encuentra. No habrá lengua que pueda expresarlo, ni palabra que pueda traducirlo, pues tan solo el que lo ha experimentado es capaz de saber lo que es amarlo. En Jesús se confía el que sufre, qué piadoso te muestras al que ruega, qué bondad en ti encuentra el que te busca, qué dichoso será el que te encuentra. Y así con esta meditación tan bonita, oh Jesús, de dulcísima memoria, que nos das la alegría verdadera, más que miel y que toda otra cosa nos infunde dulzura tu presencia. No habrás canto más suave al oído, y que grato resulta al escucharlo, ni tan dulce para ser recordado como tú, oh Jesús, el Hijo amado. En Jesús se confía el que sufre, qué piadoso te muestras al que ruega, qué bondad en ti encuentra el que te busca, qué dichoso será el que te encuentra. Linda poesía. Y en presencia del Señor les pido que hagamos unos segundos de mirada creyente. Preparamos el corazón para recibir la bendición.
Doy la bendición y hacemos un canto final. Cerramos la transmisión. A las 19 compartimos por FM La Barca y por el Facebook la misa vespertina. Reciba la bendición del Dios bueno, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Gracias por haber compartido esta tarde la lectura orante. Es una tarde distinta, no son las vísperas. Es el Evangelio del próximo domingo anticipado, Gustavo. Ya lo haremos presencialmente. Dios los bendiga. Cierro la transmisión. Y a las 19 misa por la radio, La Barca, 88.3, o por el Facebook de la parroquia. Dios los bendiga.